Bueno, y continuamos. Ya después de esta entrevista abordaremos otro tema y es la victoria del izquierdista Gabriel Boric en Chile. Pasamos entonces a la entrevista. Muy buenos días a ambos. Nos acompaña Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso, y también Juan Carlos Vargas, coordinador general de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Gracias por atender el llamado de Canal Antigua. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Hola, muchas Joaquín. gracias por la Muy invitación. buenos días. Señor Vargas, comenzando por usted, bueno, un candidato joven, un candidato de 35 años, la edad límite para inscribirse a elecciones. ¿Cuál es el vaticinio entonces de la victoria de Boric en Chile? Bueno, como bien tú decías, Gabriel se convierte en el presidente electo más joven de la historia. Él, cuando asuma el día 11 de marzo, va a hacerlo con 36 años, solamente superado por un director supremo hace ya muchos años atrás en la historia de nuestro país. Y en este caso, Gabriel tiene un gran desafío que es, primero, un recambio generacional importante, al convertirse en el líder más joven en la historia de nuestro país. Por lo tanto, no es solo un cambio simbólico, sino que también va con este recambio generacional de nuevas fuerzas políticas que asumen los liderazgos del poder, ya que su coalición de gobierno representaba solamente al Partido Comunista, que sería, digamos, uno de los partidos tradicionales, sino que también va con estos nuevos partidos nuevos, que sería el equivalente, que es el Frente Amplio de Chile. Si hablamos sobre, pues es también, se habla de la ideología izquierdista pues más fuerte desde Salvador Allende en Chile. ¿Esto sería correcto calificarlo de esta manera, así como lo está diciendo la prensa internacional? Juan Carlos. A usted, a usted. Bien, perfecto. Hola, muy buenos días a Guatemala. A ver, obviamente, como muy bien dijo Juan Carlos, estamos frente a un recambio generacional, pero también en ese recambio generacional se ve un recambio de ideas muy poderoso. Es decir, no se ve un símil generacional socialdemócrata de Gabriel Boric. Es decir, los liderazgos de izquierda moderada en Chile fueron envejeciendo también y por lo tanto obviamente hay una cierta apuesta por la radicalidad, a pesar de que Gabriel Boric en su discurso de segunda vuelta, en su estrategia política de segunda vuelta se fue moderando. Así que por lo tanto siempre nos va a quedar la duda de quién es el Gabriel Boric que va a terminar gobernando. ¿Es el Gabriel de la primera vuelta? ¿Es el Gabriel anterior a la primera vuelta que reivindicaba el legado de Chávez, Maduro, Fidel Castro? ¿O va a ser el actual que tenía muy escondido, muy oculto a sus asesores más cercanos y también al Partido Comunista? Esa obviamente es la pregunta del millón y obviamente, como todo chileno ve bien, que obviamente deseamos lo mejor para el país, claramente deseamos que sea lo segundo, es decir, que mientras más lejos esté el Partido Comunista, mejor va a ser para Chile. Ok, señor Vargas, ¿cómo queda la oposición configurada dentro del Senado chileno, dentro del Congreso? ¿Qué resistencia va a encontrar Boric en este sentido? Bueno, el Senado, a raíz de las últimas elecciones parlamentarias, quedó compuesto 50 y 50, básicamente. Tanto la centroderecha como la izquierda tienen la misma cantidad de parlamentarios. Ahora bien, hay que definir cuál va a ser el rol, por ejemplo, de la democracia cristiana chilena, que si va a formar parte de la coalición, si va a formar parte del gobierno, no dentro de la coalición, pero al menos, por ejemplo, el día de hoy el Partido Socialista dio señales de que sí van a conformar el gobierno. Por lo tanto, acá hay que entender que el Frente Amplio no viene de la coalición de gobierno de una Michelle Bachelet o de un Ricardo Lagos, sino que forma, digamos, esta tercera vía que es el Frente Amplio. Por lo tanto, no es la tradición que tenía Chile, digamos, desde el retorno a la democracia en adelante de el bipartidismo, de la coalición de gobierno, en este caso, por ejemplo, de Sebastián Piñera, con una centroderecha, y una coalición de centroizquierda que representaba la exconcertación. Acá surge el Frente Amplio y por otro lado también surge el partido de José Antonio Kast, que es el Partido Republicano, saliéndose, digamos, de los esquemas tradicionales de los partidos. ¿Cómo va a ser esta nueva conformación del Senado o del Congreso? En el Senado por lo menos están divididas las fuerzas
y vamos a ver qué resulta en la Cámara de Diputados y también de las modificaciones que pueda realizar la Convención Constitucional, que también va a tener un rol importante en este próximo gobierno. Muchas gracias, señor Lagos. ¿Usted cómo ve también el que el señor Boric viene de un liderazgo de estudiantes, viene de grupos estudiantiles y trae ideas, como usted lo decía, que van a, pues, a revolucionar un poco el tema democrático en Chile? ¿Cómo ve usted entonces que se pueda también dar cabida a un pensamiento político más juvenil, más pues creativo en este nuevo periodo de presidencial? A ver, obviamente, digo, por un asunto generacional, y tanto Juan Carlos como yo pertenecemos a la misma generación de Gabriel Boric, nos tenemos que dar cuenta que nuestra generación es una de las generaciones más privilegiadas que ha tenido la historia de Chile. Es decir, somos la generación que ha gozado de los frutos de la modernización del sistema de libre mercado en Chile, y por lo tanto liderazgos como los de Gabriel Boric también son frutos del modelo neoliberal que ellos demonizan, y por lo tanto también ese es un punto muy interesante a considerar. Es decir, somos generaciones bastante privilegiadas, independiente del sector social en el cual nosotros vivamos. Es decir, tanto Juan Carlos como yo somos personas de clase media baja en Chile de origen, y que obviamente gracias a los avances económicos hemos podido surgir hacia adelante. Esa es la generación que le dio el triunfo a Gabriel Boric. Por lo tanto, también es una generación que tiene ciertos estándares de vida básicos que obviamente no los va a querer perder con Gabriel Boric, y espera no perderlos. Ahora el punto central son las ideas del Partido Comunista, son las ideas del socialcomunismo, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, los que generan ese bienestar al que está acostumbrada la generación, a la que estamos acostumbradas las generaciones que mayoritariamente se inclinaron por Gabriel Boric. Yo creo que no. Y por lo tanto es ahí donde está el problema central, es decir, las revoluciones no vienen desde arriba hacia abajo, y por lo tanto el suponer que los liderazgos juveniles o las nuevas ideas le van a dar prosperidad a Chile, creo que sería un poco aventurado de nuestra parte decirlo. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Qué opina usted sobre cómo el impacto que va a tener sobre las relaciones bilaterales, las relaciones diplomáticas de Chile con otras naciones de la región y con Estados Unidos? Bueno, a nivel regional se está viendo un cambio de composición de los liderazgos políticos. La centroizquierda está retomando varios de los países, Argentina, Perú, Bolivia, quizás qué va a pasar con Brasil y Colombia este año durante las elecciones. Por lo tanto, en general, las relaciones, históricamente, nuestro país ha tenido muy buenas relaciones con parte importante del vecindario. Con Estados Unidos, yo creo que las relaciones con la administración demócrata no debiese ser malas en el sentido de relaciones, digamos, a nivel político o partidista, aunque tenemos la experiencia de Uruguay, en donde gobernó el Frente Amplio, y quizás debiese ser algo similar de las relaciones de Chile con el resto de los países del vecindario. Ahora, ¿qué va a ocurrir? No sabemos. No ha dado muchas señales en temas internacionales. Eso va a ser uno también de los desafíos que Gabriel y su equipo va a tener que esclarecer durante las próximas semanas. Por ejemplo, quién va a ser el próximo canciller, y de esa forma poder ir también avanzando en el manejo de las relaciones internacionales, sobre todo en un país que ha avanzado tanto en tratados internacionales y en pleno crisis del multilateralismo en el mundo. Excelente, gracias por la respuesta. El señor Boric dice que va a ser el presidente de todo Chile. Lo dijo ya en la llamada telefónica, una conversación un poco escueta que ha sostenido, y que no va a gobernar dentro de cuatro paredes. ¿A qué hace alusión al hablar de esto el nuevo presidente electo, señor Lagos? Sí, mira, fíjate que ese discurso es muy importante en Chile. ¿Por qué? Porque hace décadas atrás hubo un presidente llamado Salvador Allende, que es una de las referencias
de Gabriel Boric, quien tuvo una de las frases más desafortunadas de la historia de Chile al decir: yo no soy el presidente de todos los chilenos, y obviamente siendo uno de los agentes que más contribuyó a la polarización en esa década. Y por lo tanto, que Gabriel Boric diga que él quiere ser el presidente de todos los chilenos, sin duda es una muy buena señal que va en contra de la herencia que él también dice representar. Por lo tanto, ese es un factor súper importante. Yo creo que también es muy valorable que se hayan mantenido las tradiciones republicanas, es decir, que el presidente en ejercicio salude vía contacto telefónico público al presidente electo, lo mismo que en una segunda vuelta el candidato derrotado, ¿no es cierto?, vaya a ver personalmente y salude al presidente electo. También resultan ser gestos sumamente importantes que en Chile se mantienen a pesar de la polarización de la cual se estuvo hablando en esta segunda vuelta. Por lo tanto, también hay que verlo en clave histórica, es decir, que Gabriel Boric diga que va a ser el presidente de todos los chilenos, y algo que todos esperamos, es traicionar en cierta medida el discurso polarizador, empobrecedor que nos dejó Salvador Allende. Muchas gracias, señor Vargas. También el señor Boric ya habló sobre el sistema de transporte público en Chile y además denotó 4 ejes principales de su gobierno. ¿Cuáles serían estos y qué lectura les da? Bueno, respecto al sistema de transporte público, desde que se implementó el famoso Transantiago en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet y que fue diseñado en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, que fue catalogado como una de las peores políticas públicas en la historia de nuestro país, tenemos una deuda importante. Se ha ido avanzando, sí, pero hay que mejorar el sistema de transporte. ¿De qué manera? Hasta ahora ningún gobierno, tanto Sebastián Piñera como sus antecesores, han encontrado una forma de poder solucionar en parte esa política pública. Se le cambió el nombre, se cambiaron los buses, se cambiaron los colores del sistema de transporte, pero que al final muchas veces han sido cambios un poco cosméticos y no van en el fondo de poder solucionar alguna de estas problemáticas. Ahora, Gabriel hablaba, el presidente electo hablaba de, primero, poder poner término a las AFP, las fórmulas de el ahorro previsional, digamos, en nuestro país, que es un sistema privado administrado por privados, en el cual se cotiza parte, digamos, de la ganancia del trabajador, digamos, del sueldo. Por otro lado, él ha prometido el fin de este y también ha dado una especie de ambigüedades de lo que va a pasar. Hay que entender que hay un Gabriel de primera vuelta presidencial y hay un Gabriel Boric de una segunda vuelta presidencial. En la primera, claro, el espectro político de los candidatos era mucho más amplio, por lo tanto había mayor diversidad de oferta, digamos, para que la ciudadanía pudiera elegir. En la segunda vuelta tuvo que moderarse en sus discursos y en sus promesas de campaña. Ayer, en su discurso, cuando asume, digamos, su victoria, se esperaban varias señales de cómo iba a ser, digamos, su gobierno. La vara que él dejó fue muy alta en el sentido de que es un programa muy ambicioso, recaudación fiscal importante, fin de las AFP. Por lo tanto, tenemos que ver ahora qué va a ocurrir entre la primera y la segunda vuelta, cuál va a ser el presidente que va a gobernar, cuál va a ser el rol de los partidos, sobre todo el rol del Partido Comunista, que ha estado presionando bastante y que en segunda vuelta fue dejado un poco de lado públicamente. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? No sabemos, las próximas semanas van a ser clave. Él, de hecho, hoy se reúne con el presidente Sebastián Piñera en el Palacio de Gobierno para comenzar lo que va a ser también la transición o, digamos, los ejes de poder hacer un cambio exitoso, digamos, entre una administración y otra, sobre todo porque son de colores políticos completamente diferentes. Sí, en torno a lo que mencionaba de la recaudación fiscal, ha dicho que, bueno, entre más ricos, más impuestos se le va a cobrar. Señor Laus, ¿usted qué opina de esta aseveración que ha hecho en su agenda de gobierno el señor Boric? A ver, obviamente representa esta típica ilusión que siempre ha tenido la izquierda latinoamericana de pensar que el recaudar más impuestos no tiene efectos negativos en la inversión.
y obviamente los tiene. En la segunda vuelta hubo un debate entre un asesor económico de Gabriel Boric y un asesor económico de José Antonio Kast, y el asesor económico de Gabriel Boric reconoció que la política tributaria que ellos quieren instaurar es una política que en estos últimos años solo se ha dado en 3 países, en Grecia, en Turquía y en Argentina, obviamente países que no han dado muy buenos resultados sus reformas tributarias, sino todo lo contrario, han generado menos inversión, mayor inflación y mayor deuda pública. Por lo tanto, obviamente sería esperable, obviamente, que Gabriel Boric, es decir, esperable pero no posible, digo por decirlo así, que Gabriel Boric pudiera apuntar hacia otras políticas tributarias. Hay gobiernos de izquierda en el mundo que se están dando cuenta de eso y que están generando incentivos a la inversión, como por ejemplo el gobierno de Portugal, que ya se lo querría cualquier gobernante de la derecha liberal. Es decir, es un gobierno que es socialista, pero que se ha dado cuenta de que es necesario incentivar la inversión y por lo tanto es necesario generar esas condiciones y por lo tanto se bajan impuestos y se generan incentivos para los inversionistas extranjeros. Es de esperar que Gabriel Boric, al ver los efectos negativos que puede causar su política económica, pueda girar de rumbo tal como lo hicieron los gobernantes de la Concertación en los 90. Ya, también él menciona, señor Vargas, transformar completamente el sistema de salud pública. ¿Cómo está actualmente el sistema de salud chileno y qué cambios podría aportar la política de Boric? Bueno, en Chile existe el modelo público, que es el Fondo Nacional de Salud, FONASA, y que está parte importante de la población, y también está el fondo privado, que son las famosas ISAPRES, que son seguros privados de salud. Ahora, lo que se propone es tener un plan único nacional, público, digamos, que no exista esta alternativa privada en donde la ciudadanía pueda elegir libremente entre qué modelo elegir, si es que quiere acceder a un sistema público, digamos, que es el actual, que está garantizado, o, digamos, poder cotizar un poco más y pagar un sistema seguro de salud privado. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Ese cambio significaría reembolsar muchísimo dinero en las arcas públicas respecto a cómo va a destinar ese dinero. En los últimos años se han destinado miles de millones de dólares para mejorar la calidad de la salud pública en nuestro país y no se ha visto, digamos, grandes cambios. Hay un déficit importante, listas de espera, las famosas listas de espera, que es donde la gente espera durante mucho tiempo que sea operada o que sea atendida por médicos especialistas. Claro, a nivel regional tenemos un muy buen sistema de salud si lo comparamos con algunos de nuestros vecinos, pero para nosotros o para el sistema hay un grave déficit de tanto camas como también de la atención. Lo que se ha ido haciendo durante el tiempo es pagar a prestadores privados para disminuir esas listas de espera, para que la gente pueda ser operada con mayor rapidez, pueda ser sometida a ciertos exámenes. Ahora, la fórmula de ellos, que es la pública, no sabemos cómo va a ser implementada, si va a ser gradual. Nuevamente tenemos las dudas de cómo va a ser esos cambios que quieren. Y necesitamos también tener la certeza. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser? Lo más probable es que la ministra de Salud sea quien fue su jefa de campaña en la segunda vuelta presidencial, que era la expresidenta del Colegio Médico de nuestro país, quien fue una férrea opositora en el gobierno del presidente Sebastián Piñera a lo que fue el proceso de cuarentenas, que en nuestro país no fue, a diferencia de nuestros vecinos, no fueron cuarentenas totales, sino que fueron por localidad y por tiempos más acotados. Así que bueno, tenemos todavía esos desafíos o esas dudas para esclarecer. Así es, también en la educación, preguntándole al señor Lagos, bueno, Boric pretende la gratuidad completa, alcanzar esto por un sistema de pagos de los créditos ya obtenidos para el sistema educativo de Chile. ¿Cómo ven ustedes esto, si es alcanzable o no? A ver, obviamente que dentro de las voluntades eso puede ser alcanzable. Yo creo que el problema es que si eso es deseable. En Chile hemos tenido desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet
un sistema de gratuidad que genera la siguiente paradoja. Nunca en la historia de Chile se habían entregado tantos recursos a las universidades y nunca en la historia de Chile las universidades habían estado en tan mala situación económica. Eso pasa ¿por qué? Porque la gratuidad obviamente intenta financiar, el financiamiento que da el Estado en base a la gratuidad es un financiamiento que no logra terminar compensando los estándares de una universidad compleja. Nosotros nos damos cuenta que alrededor del mundo las universidades son caras, son muy caras, y por lo tanto el hecho de que el Estado le prohíba cubrir ciertos copagos a la universidad y solamente los obliga a que se contenten con una cierta parte de lo que antes recaudaban por recursos privados, eso hace obviamente que las universidades chilenas estén en un muy, muy, muy mal pie, y por lo tanto obviamente que esto se puede seguir avanzando. La pregunta del millón es si esto en realidad mejora la calidad docente, si eso en realidad mejora la complejidad en las investigaciones, y todo parece indicar que no es así. Muchas gracias, muchas gracias. Señor Vargas, también mencionaba Boric sobre la seguridad. Quiere reformar completamente los carabineros y hacer una nueva unidad que pueda controlar en los territorios donde hay conflicto con el narcotráfico y otros temas. ¿Cómo ven ustedes desde la Fundación para la Democracia este tema? Bueno, respecto a las policías, esto viene desde el inicio del estallido en Chile en octubre del año 2019, en donde ocurrieron varias denuncias de violaciones a los derechos humanos, que eran precisamente en el tema del manejo del orden público producto de las manifestaciones. Ahora, la izquierda, o parte importante de la coalición del presidente, lo que propone es refundar una nueva policía. En Chile se llaman carabineros, carabineros de Chile. ¿Qué va a ocurrir respecto a si es refundado o no? Existen las dudas. Todas estas modificaciones que quiera realizar el presidente electo van a tener que pasar por el Congreso. No tiene la mayoría en ninguna de las cámaras, por lo tanto, ese discurso refundacional o con grandes promesas va a tener que ser negociado con todas las fuerzas políticas o parte importante de ellas para poder llegar a ciertos consensos. Si su gobierno buscaría o no poder llegar a esos acuerdos, no lo sabemos. Hasta ahora, si se aplica la misma lógica de la Convención Constitucional, en donde ellos tienen la mayoría, difícilmente lo que buscan es llegar a acuerdos con aquellos que piensan diferentes. ¿Qué va a ocurrir con el rol de la seguridad pública? Bueno, en la primera vuelta presidencial, para él no fue un gran eje. De hecho, ese tema fue liderado por el candidato de la derecha. Luego, en la segunda vuelta presidencial, se dieron cuenta que el tema del narcotráfico ha permeado mucho en la sociedad. Tenemos conflictos importantes en la zona sur del país relacionados también o vinculados con el tema del narcotráfico, y en las poblaciones o en las comunidades existe también este flagelo que ha ido creciendo durante el tiempo y que afecta, que es multidimensional, digamos, tanto salud pública como también un tema de seguridad. ¿Cómo se va a abordar? Bueno, es uno de los desafíos que tiene que enfrentar y resolver urgentemente, porque es una de las prioridades en que la ciudadanía ha puesto su interés, y también porque ha ido permeando y quitando el espacio a las familias y a la ciudadanía para que puedan vivir tranquilos en sus propias casas. Muchas gracias, muchas gracias. Señor Lagos, hay otra política de Boric que viene también a revolver la sopa, como dirían aquí en Guatemala, y es la de género, pues pidiendo que se pueda hacer un cambio de género y de nombre de sexo también desde los 14 años, promoviendo también la interrupción del embarazo de manera voluntaria, en fin, políticas que llegan a traer un poco de sensación disruptiva a la política actual chilena. ¿Cómo ven ustedes esto? A ver, bueno, en Chile ya existen ciertos avances en esa materia, existe una política de la identidad de género, obviamente que eso está por el momento solamente enfocado a la mayoría de edad.
En el caso del aborto solamente está legitimado en 3 causales. Obviamente eso van a ser uno de los intentos en los cuales intentará avanzar Gabriel Boric, ¿no es cierto?, en bajar la edad en el caso de la identidad de género y aumentar las causales en el caso del aborto. Ya en esta segunda vuelta ya se discutió en el Congreso Nacional una política mucho más amplia sobre aborto, la cual fue rechazada, y por lo tanto habría que ver cómo va a reaccionar en la próxima configuración del Congreso Nacional y cómo se van a comportar estos nuevos equilibrios que se generan. Por lo tanto, habría que ver cómo se van a terminar avanzando en esas materias. Yo creo que esas materias, por de pronto, no resultan ser muy relevantes para las necesidades que tiene el país, en cuanto a que tenemos un problema migratorio muy importante en el norte de Chile, tenemos también un problema de seguridad, como muy bien dijo Juan Carlos, tanto en las poblaciones con el narcotráfico, como en la zona sur por un terrorismo de carácter etno-nacionalista, y por lo tanto habría que ver de qué forma la izquierda intenta poder compensar estas agendas culturales junto con otras agendas que resultan ser sumamente necesarias. Señor Lagos, hablando siempre de la migración, como lo mencionaba, ¿cuál es el problema que se da en el norte? Sabemos que fue un poco escueto el señor Boric al decir cuáles serían las políticas migratorias, únicamente tratando de aducir, de empadronar a los indocumentados antes de que se retiren de Chile. ¿Cómo ven ustedes la política propuesta por él? A ver, obviamente el problema migratorio tiene una fuente que es inagotable, por así decirlo, que es Venezuela. Es decir, Venezuela es un país, Chile, para ponernos en contexto, es un país de 18, 19 millones de habitantes, es un país chico de la región, en comparación con Venezuela, que en su momento llegó a tener 36 millones de habitantes. Por lo tanto, es evidente que el problema venezolano, la miseria venezolana, no se puede solucionar en base a la migración. ¿Por qué? Porque las necesidades de los venezolanos son mucho más grandes que las capacidades migratorias que tenemos los países hermanos sudamericanos. Por lo tanto, ese resulta ser un gran problema. Luego viene un gran problema que también tiene Chile en cuanto a su frontera. Las fronteras de Chile son de muy difícil medida y por lo tanto eso también resulta ser muy provechoso para ciertas acciones delictuales como la trata de personas, como el contrabando de vehículos y como el tráfico de drogas que vienen desde las fronteras con Perú y con Bolivia específicamente. Ahí hay que darse cuenta de algo sumamente importante. La comuna que más sufre de la migración ilegal y del contrabando proveniente de Bolivia es la comuna de Colchane. En la comuna de Colchane, que es una comuna con una inmensa mayoría de pueblo originario, el pueblo aymara, José Antonio Kast sacó un 95% de los votos. Eso es una cosa importantísima. En Colchane, José Antonio Kast sacó un 95% de los votos y Gabriel Boric solo un 5%. Por lo tanto, yo creo que es un deber imprescindible de parte del candidato y del presidente electo Gabriel Boric el darse cuenta del por qué tiene tan poco apoyo en esas regiones. Obviamente son regiones muy chicas, en las cuales tampoco se ha notado mucha, ¿cómo decirlo?, mucha empatía por parte del resto de los chilenos con el gran problema que sufren nuestros compatriotas en el norte de Chile. Sí, así es. Todo el norte en segunda vuelta prácticamente votó por Kast. Bueno, para concluir, señor Vargas, algo que usted desea agregar a esta entrevista sobre lo que se viene para Chile a partir de marzo del próximo año. Bueno, a esta incertidumbre de muchos temas que gobernabilidad, seguridad, qué va a ocurrir con el traspaso del poder en uno u otro, creo que es importante que la prensa y que también la misma ciudadanía va a estar atento para poder que ocurra, digamos, en la mayor tranquilidad posible. Chile tiene una historia, de hecho ayer, a los 60 minutos ya se sabía quién era el ganador, el candidato vencedor
a los minutos estaba conversando con el presidente de la República, que esa es una de las tradiciones que desde el retorno a la democracia se han ido consolidando, y también demuestra la fortaleza del sistema electoral chileno, que en pocos minutos permite entregar resultados confiables para todo el país. Leía en varios medios internacionales esa certeza de que muchos países no pueden contar con un sistema tan rápido. Imagínense que nosotros no tenemos un sistema digital, sino que los votos son en papel, no hay un sistema computarizado como en muchos de los países, por lo tanto, eso también tiene su mérito, digamos, de que con papeleta en mano, Sí, contándolo, se pueden tener resultados tan rápidos a los pocos minutos. Por lo tanto, resaltar el sistema electoral de nuestro país. Ejemplar el sistema electoral. Sí, en Guatemala también pues lo hacemos, el balotaje se hace por medio de papel, pero los resultados no están tan rápido. Señor Lagos, ¿usted algo que desee agregar a esta entrevista? A ver, solamente un dato, antes que todo, muchísimas gracias, Joaquín, por la invitación. Guatemala es un país maravilloso y precioso, así que estoy muy encantado de poder participar con ustedes. Solamente un dato, fíjense que el 90% de la diferencia de los votos que sacó Gabriel Boric con José Antonio Kast provienen de la región donde está Valparaíso y la región donde está Santiago, es decir, las dos ciudades más grandes de Chile y que están en el centro. Por lo tanto, Gabriel Boric no se puede dormir en los laureles y no puede pensar que este apoyo que la gran mayoría de votos que sacó es transversal en todo el país. Es decir, hay regiones en Chile donde se sufren flagelos muy importantes como la migración ilegal, el narcotráfico y el terrorismo, en las cuales Gabriel Boric no tuvo gran respaldo. Y por lo tanto, yo creo que si él quiere ser el presidente de todos los chilenos, tiene que poner mucho ojo en eso y no solamente gobernar para las grandes urbes como Santiago y Valparaíso. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias por atender el llamado de Canal Antigua, por darnos estos pormenores, darnos un acercamiento a la actualidad chilena y lo que le depara con el nuevo presidente. Muchísimas gracias a ambos y que tengan un feliz inicio de semana. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, ya lo veíamos, Keila, entonces la victoria de Boric sobre la presidencia de Chile tomará posesión el siguiente 11 de marzo, el presidente más joven en la historia chilena. Y tenía razón el señor Lagos al comentar, estoy viendo yo un mapa, y bueno, arrasó en el centro y en las comunidades grandes, pero José Antonio Kast quedó pues favorecido en muchas de las otras regiones que tienen todos estos flagelos que comentaban los expertos, como la migración irregular, como también el incumplimiento de derechos humanos, en fin. Si él quiere ser el presidente de todos los chilenos, como dijo el señor Lagos, tendrá que poner especial atención a estas regiones. Y bueno, también llama la atención, Joaquín, cómo se está reconfigurando la política en América Latina. Pues ya el sur de América se cambia totalmente el rumbo o el flujo de las fuerzas. Y tampoco nos quedamos atrás en Centroamérica con la victoria de Xiomara Castro. Entonces, valdría la pena hacer un análisis o un posible escenario sobre las nuevas fuerzas políticas que están ejerciendo ahora en América y que pues se vienen las elecciones también en México. Habrá que ver cómo se va a desencadenar todo esto, al igual que en Colombia. Así es, Perú también nos sorprendió, y no digamos Así Nicaragua, Keila, en donde, bueno, aunque no es reconocido el régimen de Ortega, pero fue legítimamente electo dentro de su país y, como tú lo dices, está reconfigurando toda la política internacional latinoamericana. Vamos a seguir evaluando sobre la victoria de Boric en Chile con las siguientes informaciones que tenemos preparadas para usted en este lunes. Así es, definitivamente.